Te operaste de columna por hernia discal lumbar. Iniciaste un proceso de rehabilitación. Realizaste ejercicios de movilidad articular. Lograste pasar de la posición de acostado a la posición de sentado. Te paraste de la cama. Diste tus primeros pasos. Pasaron 2 semanas y te preguntas, ¿qué sigue? Sigue la segunda fase del tratamiento. Déjate recuerdo. Nuestra propuesta se sustenta en 3 fases. La fase de adaptación, que abarca las 2 primeras semanas. Fase que puedes consultar en este video de aquí. La fase de fortalecimiento muscular general, fase en la que nos concentramos en este video, y una tercera fase de fortalecimiento específico. Yo soy Michael y hoy te compartiré los ejercicios de fortalecimiento muscular general que puedes realizar desde la semana 3 a la semana 12 del tratamiento post cirugía de columna vertebral por hernia discal lumbar. Además, te quiero compartir al final de este video cómo y por qué determinamos los tiempos de duración de cada fase. Te adelanto que te explicaré las fases o momentos del proceso de cicatrización, así que si quieres saber más, quédate hasta el final de este video. Pasemos a este primer momento y hablemos de esos ejercicios que puedes aplicar desde la semana 3 de tu cirugía a la semana 12. Veamos de qué se trata. El primer ejercicio que recomendamos es elevación de pierna extendida alternada. Para este ejercicio, acuéstate de cúbito supino sosteniendo tu respiración diafragmática. Levanta tu pierna derecha extendida. Mantenga la rodilla estirada, mientras mantiene firmes los músculos del muslo. Levante la pierna de manera que el talón esté aproximadamente a 12 pulgadas del suelo. Mantenga esta posición durante 5 segundos, luego baje la pierna lentamente. Repite el movimiento con la pierna izquierda. Realiza 2 series de 15 repeticiones. El siguiente ejercicio es abducción de piernas acostado lateral. Para este ejercicio, acuéstate de lado con apoyo del codo en la cama y realiza elevación lateral de una pierna semi extendida. Luego con la otra, realiza 2 series de 12 repeticiones. Ten en cuenta que la rodilla de abajo esté flexionada para dar estabilidad a nuestra espalda. La pierna de arriba estará extendida. Podemos colocar una almohada debajo de la cabeza para estar más cómodos. Levantamos la pierna y bajamos lentamente. Es importante que intentemos mantener la posición para no desequilibrarnos. No es necesario subir en exceso la pierna para facilitar un poco el ejercicio y que sea más sencillo. Podemos cambiar la posición de las piernas. En este caso, la de abajo estará estirada y la de arriba flexionada y llevaremos el mismo ritmo. El próximo ejercicio es elevación posterior de pierna acostado boca abajo. Parte desde la posición de cúbito prono o boca abajo y realiza elevación posterior de una pierna extendida para atrás. Levante los dedos de los pies alrededor de 15 centímetros del suelo. Mantenga esta posición durante 5 segundos y baje luego la pierna lentamente. Luego repite este movimiento con la otra. Realiza 2 series de 12 repeticiones. El próximo ejercicio es elevación de brazo al frente desde la posición de 4 puntos de apoyo. Para este ejercicio partimos desde la posición de 4 puntos de apoyo del peso de su cuerpo en sus rodillas y manos, con las manos alineadas con los hombros y las rodillas con las caderas. Mantén tu espalda recta y las caderas en posición neutral. Levanta un brazo y mantén el codo derecho. Asegúrate de que tu cadera no se mueva a lo largo de este movimiento. Baja el brazo y repite el ejercicio con 15 repeticiones. Luego pasamos al siguiente ejercicio, que consiste en elevación de pierna extendida hacia atrás desde la posición de 4 puntos de apoyo. Para ello comienza en la cama apoyando las manos y las rodillas. Contraiga los músculos del abdomen, eleva una pierna en dirección contraria al piso y manténgala extendida hacia atrás. Tenga cuidado de no bajar la cadera debido a que eso torcerá el tronco. Mantén esa posición alrededor de 6 segundos. Luego baja la pierna y cambia a la otra pierna. Repite 2 series de 15 repeticiones con cada pierna. El siguiente ejercicio es semisentadillas altas. Para realizarla, párate frente a un apoyo que puede ser o bien un respaldo de silla o un aparato de gimnasio, andador o cualquier soporte que puedas encontrar en casa. Ten en cuenta no sobrepasar la altura de las rodillas, formando un ángulo de 90 grados, es decir, el muslo se va a encontrar horizontal con respecto al suelo. Realiza 2 series de 12 repeticiones. Le seguimos con extensión de cuádriceps en cama. Para este ejercicio, siéntate con los pies colgados, usa pesos ligeros y realiza extensiones de cuádriceps con mantención de unos 2 a 3 segundos. Baja el peso hacia la posición inicial de forma controlada mientras inhalas y repite 2 series de 15 repeticiones.
El próximo ejercicio es curl de bíceps femoral. Parte desde la posición de cúbito prono, o sea, acostado boca abajo. Flexiona las rodillas para llevar los talones hacia los glúteos. Vuelve a bajar de forma lenta y controlada las piernas hacia la posición inicial y repite de 12 a 15 repeticiones. Usa pesos pequeños para no generar tensión en la musculatura de la espalda. Y el último ejercicio consiste en abducción en cama con ligas. Para este ejercicio acuéstate boca arriba, piernas flexionadas, coloca unas ligas tensoras a la altura de tus rodillas y realiza abducción de piernas, o sea, hacia afuera. Consigue unas ligas con tensión ligera. Realiza entre 10 y 15 repeticiones. Si te preguntas por qué hablamos de tiempos en semanas, ahí te va. Determinamos los tiempos de esta terapia en base a fases que se corresponden a los tiempos del proceso de cicatrización. ¿Qué es eso? La cicatrización es un mecanismo que depende de la homeostasis y un estado inflamatorio inicial causado por la lesión. Se puede entender además como un conjunto de fases interconectadas y dependientes de la activación y de la acción celular que estimulan el crecimiento, reparación y remodelación del tejido, lo que permite el restablecimiento de las características físicas, mecánicas y eléctricas que favorecen las condiciones normales del tejido. Para entender un poco más de este proceso, veamos cada fase y sus tiempos. Esta fase inicia inmediatamente después de presentarse la lesión y se altera la integridad del tejido. Tiene una duración de 15 minutos. Su objetivo principal es evitar la pérdida de fluido sanguíneo mediante el cese de la hemorragia y la formación del coágulo, protegiendo así el sistema vascular y la función de los órganos vitales. El coágulo formado tiene funciones específicas tanto de activación celular como de mediación y andamiaje para las células que promueven la fase de inflamación y regeneración del tejido. La segunda fase de inflamación, tiene su inicio hacia el minuto 16 y presenta una duración de hasta 6 días. Se presenta como respuesta protectora e intenta destruir, aislar aquellos agentes que representen peligro para el tejido, ya que sin dicha remoción de las células afectadas no se dará inicio a la formación de nuevo tejido mediante la activación de queratinocitos y fibroblastos. Se trata de generar una barrera protectora con el fin de aumentar los procesos degenerativos y evitar el ingreso de agentes nocivos. Se caracteriza por la activación de dos grandes procesos, la angiogénesis y migración de fibroblastos, los cuales facilitan la formación de una matriz extracelular provisional que proporciona un andamiaje para la migración celular y la síntesis de una matriz extracelular madura. La tercera fase es conocida como la fase de proliferación. En esta etapa, dentro del proceso de cicatrización derivada del proceso de inflamación y precursora de la fase de maduración, se inicia hacia el tercer día y dura aproximadamente de 15 a 20 días. Esta fase se caracteriza por la formación, organización y resistencia que obtiene el tejido al formar la cicatriz, lo cual se obtiene de la contracción de la herida generada por los miofibroblastos y la organización de los paquetes de colágeno. Esta se inicia simultáneamente con la síntesis de la matriz extracelular en la fase de proliferación y puede durar entre 1 y 2 años, dependiendo de la extensión y características de la lesión. La piel constituye una batería eléctrica capaz de producir corrientes endógenas capaces de activar diferentes células en los procesos de una continua remodelación del tejido, característica esencial de la última fase conocida como fase de maduración o remodelación del tejido. En esta fase, el nuevo tejido gana fuerza y flexibilidad lentamente. Aquí las fibras de colágeno se reorganizan, el tejido se regenera y madura y hay un aumento general de la resistencia a la tracción, aunque la fuerza máxima está limitada al 80% de la resistencia previa a la herida. Esta fase varía mucho de una herida a otra y suele durar de 21 días a 2 años. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like, deja algún comentario, suscríbete si no lo has hecho y compártelo en tus redes sociales. No olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Si ya estás suscrito y quieres formar parte de mi comunidad, te invito a unirte a mi canal dándole clic al botón que dice unirse aquí abajo. Si te interesa conocer cuáles son los ejercicios que aplicamos en la tercera fase de nuestro tratamiento, sígueme y te lo cuento en el siguiente video.